Sábado 9 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devora». Los judíos entonces replicaron diciéndole: «¿Qué signo nos muestras para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se suspende por un instante la lectura continuada que veníamos haciendo del Evangelio de San Lucas. Y hoy tenemos este extracto del Evangelio de San Juan, porque hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Saben ustedes que en los primeros siglos la iglesia fue brutalmente perseguida. 4 siglos perseguidos los cristianos, celebraban en catacumbas, tenían que esconderse porque si les encontraban les mataban. Y finalmente, a partir del año 313, con un famoso edicto llamado el Edicto de Milán, el emperador Constantino dio vía libre para que el cristianismo pudiera celebrar públicamente su culto. Hacia el año 324, Constantino, que se convierte también al cristianismo, dona uno de sus palacios, y este se convertiría en la Basílica de San Juan de Letrán. La palabra basílica precisamente significa casa del rey. Y es precisamente el 9 de noviembre del año 324 en que el Papa San Silvestre hace la dedicación, es decir, la consagración de este lugar para el culto divino. Por eso cuando uno va a Roma y visita esta basílica, que es una de las 4 basílicas mayores que uno debe visitar en Roma, incluso para ganar indulgencias, en la fachada de esta iglesia bellísima, de este templo, de esta basílica, aparece la siguiente inscripción: Madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Es decir, esta es la mamá de todas las iglesias del mundo. Por eso hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Vamos a meditar 3 mensajes del Evangelio. Primero, tu fe no es un negocio. Segundo, respeta lo sagrado. Tercero, tu cuerpo también es templo. Vamos con el primer punto. Tu fe no es un negocio. El Evangelio nos dice que Jesús, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Amigos, qué impresionante ver a Jesús, manso y humilde de corazón, a Jesús que mostró tanta misericordia con los pecadores, de esta manera, con un látigo en la mano. Es duro verle así. Y es que en realidad lo que el Señor está demostrando es el celo por las cosas divinas. El celo por las cosas sagradas. Es una denuncia contundente a la corrupción de la religión. Vamos a entender un poco esto. Cuando las personas que no vivían en Jerusalén llegaban a Jerusalén con su moneda extranjera, ellos en el templo cambiaban su moneda por una moneda propia del templo. De esta manera podían comprar los animalitos para los sacrificios. Digamos que esto en principio no está mal. Lo que sucede es que esto se corrompió al punto de que las personas que cambiaban las monedas, que vendían los animalitos, hicieron de esto el negocio de sus vidas. Se olvidaron del templo, se olvidaron del sentido que esto tenía y se dedicaron simplemente a enriquecer sus bolsillos. Y esto en detrimento del culto, del recogimiento, de lo sagrado que era aquel lugar. Entonces, esto trae una gran advertencia para nosotros. En primer lugar, no podemos convertir nuestra fe en un comercio. De hecho, esto tiene un nombre técnico, se llama la simonía. Y el pecado de simonía consiste precisamente en eso, en convertir en un negocio las cosas espirituales. Su nombre se debe
a un hombre llamado Simón el Mago, que aparece en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, que estaba queriendo comprarle a los apóstoles los dones que ellos tenían. Oigan bien, comprar algo que en realidad procede de Dios. Quería darles dinero a cambio de él también recibir esos dones. Entonces, cuidado. De ninguna manera nosotros podemos caer en este pecado. De hecho, en la iglesia las cosas espirituales no se venden. Uno no compra una Eucaristía con el estipendio que da. Uno no compra un sacramento con el estipendio que da. El Papa ha sido claro al decir que estos sacramentos son gratuitos, que luego, para el sostenimiento de la iglesia, de las parroquias, podemos hacer una donación. Pero estrictamente hablando, la persona que no tenga para hacer esa donación, pues si no da nada, igual el sacramento se da sin ningún problema. Debemos ser muy cuidadosos también, especialmente aquellas personas que estamos en el camino espiritual, que estamos en grupos de oración, de no buscar beneficios por lo que hacemos, de no buscar ni siquiera el beneficio de la fama, de los aplausos, del cariño de la gente. Todo esto que se puede llegar a dar, hay que remitirlo inmediatamente a Dios para que no caigamos en la tentación de la soberbia o de la simonía. Ni qué decir de esas personas que se llenan de dinero precisamente por el servicio de evangelización. No, amigos, esto no es de Dios. Este camino no es el que Dios quiere para las personas. Al contrario, debemos seguir el camino de Jesús, humilde y pobre y desprendido. Por otra parte, también debemos estar muy pendientes de no entender nuestra relación con Dios como un negocio. De modo que yo le oro a Dios y pareciera que estas oraciones son como facturas que le entrego a Dios. Y le pido algo, y si es que Dios no me retorna eso que le estoy pidiendo, le muestro a Dios las facturas de mis oraciones, de mis obras buenas, de las obras de caridad que he hecho, como si yo tratara de comprar a Dios con mi bondad, como si yo tratara de comprar a Dios con mis obras buenas. Amigos, de ninguna manera no se puede tener esa relación transaccional con Dios. Con Dios no estamos negociando. Con Dios estamos hablando como se habla con un papá. Es que Dios ya nos lo dio todo, sobreabundantemente todo al darnos a su Hijo. Nosotros no estamos tratando de comprar a Dios con lo que hacemos, sino al contrario de agradecer a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Todas esas bendiciones que hemos recibido, estamos tratando de agradecerlas con todo lo bueno que podamos hacer. Segundo, respeta lo sagrado. Sigue el Evangelio diciendo que una vez Jesús vuelca las mesas y expulsa a los mercaderes, les dice: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. El Evangelio también nos dice que sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Mis queridos amigos, estamos hablando de lo sagrado, estamos hablando de lo sublime, estamos hablando de aquello que sirve para dar culto a Dios. Nosotros debemos mantener un clima de recogimiento, de reverencia, un clima de oración y de adoración, porque aquel templo era sagrado debido a que la sombra de Yahvé, la Shekinah, la presencia del Espíritu Santo estaba allí. Antes de que el Arca de la Alianza se perdiera, estaba precisamente de una manera del todo especial a través de este signo visible que era el Arca de la Alianza. Después de que el Arca de la Alianza es escondida por el profeta Jeremías, seguía allí, en el lugar donde había estado el arca, una presencia especial de Dios, al punto que ese lugar llamado el lugar santísimo solo podía ser visitado una vez al año por el sumo sacerdote, el día de la gran expiación, el Yom Kippur. Recordemos también cómo en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo capítulo 3 versículo 5, cuando Moisés sube al monte Horeb, el Señor le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amigos, si en el Antiguo Testamento tenemos estos lugares sagrados donde solamente había una presencia espiritual de Dios, ¿qué decir de nuestros templos donde está la presencia viva, real, sacramental de Jesús Eucaristía? Entonces estamos diciendo que nuestros templos, cualquiera de ellos donde esté Jesús Eucaristía, es más sagrado que el templo de Jerusalén y que el monte Horeb, porque aquí está Dios mismo encarnado. Por esa razón debemos ser muy reverentes, muy respetuosos con lo sagrado. Y desafortunadamente se ha extendido ampliamente la irreverencia en el templo. Basta entrar a la Santa Misa o basta entrar a orar un momento en un templo
para ver desafortunadamente personas masticando chicle, personas hablando por el celular, chateando, personas que pasan una y otra vez frente al sagrario sin hacer la debida genuflexión, personas incluso que aprovechan el templo, su belleza, su majestad, simplemente para admirarlo como un museo, olvidándose del profundo sentido espiritual que tiene. Hace poco, en un video me llegó algo verdaderamente triste. Una iglesia que fue utilizada como una pasarela de modas. Amigos, y no es que uno entre al templo a ver qué hace la gente. Desafortunadamente, la irreverencia ha llegado a tal punto que ya es evidente, que ya es al lado tuyo, que ya es frente a ti, que ya es en cualquier momento, que ya es difícil encontrar ese recogimiento. ¿Y saben qué? Desafortunadamente, yo también en algún momento cometí todos estos errores. Antes de entender la dignidad del templo, antes de entender que allí estaba Jesús y Eucaristía, también me comportaba de manera tremendamente liviana en el templo. Por eso, esto no es un juicio hacia nadie. Esto es una exhortación hacia todos. Primero yo. Hacia todos, primero uno mismo, que se debe evaluar cómo ha sido mi comportamiento en el templo. Y si antes éramos ignorantes, ahora esta fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán nos ayuda a comprender que estamos ante un lugar sagrado y que debemos comportarnos a la altura de aquel lugar. Tercero, tu cuerpo también es templo. Familia, el Evangelio concluye diciendo que Jesús en 3 días vuelve a reconstruir el templo y los apóstoles entendieron que se refería al templo de su cuerpo. Luego San Pablo dirá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, lo siguiente: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Siempre hemos tenido una conciencia clara de que la estructura física donde se encuentra el sagrario es un templo que merece toda reverencia. Pero tal vez nos ha faltado más claridad, nos ha faltado más conciencia en entender que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Si en el Antiguo Testamento Dios habitaba en un solo templo, si a partir del Nuevo Testamento Dios habita en cada templo allí donde esté el sagrario y donde esté la Eucaristía, no podemos olvidar que Dios te habita a ti si estás en gracia de Dios, que Dios me habita a mí, que tú y yo somos templos vivos de Dios, porque el templo es el lugar donde reside Dios y una persona que está en gracia de Dios, óyeme bien, confesado, gracia sacramental en su corazón, es un templo vivo del Espíritu Santo, un templo que camina. De manera que debemos respetar profundamente la inhabitación de la Trinidad en nuestra alma. Debemos respetar la presencia de Dios dentro de nosotros. Incluso cuando comulgamos, esta realidad de que somos templo del Espíritu Santo se vuelve más radical, porque a partir de ese momento Cristo vive en ti con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esto nos llama a respetar nuestro cuerpo, a entender su dignidad, a comprender que si el cuerpo es templo del Espíritu Santo es algo maravilloso. La Iglesia jamás ha despreciado el cuerpo viéndolo como algo malo, todo lo contrario. Le ha parecido algo tan digno que nos ha asegurado siempre, siguiendo las Escrituras, que este cuerpo resucitará, que el último día el cuerpo está llamado a unirse nuevamente al alma espiritual para vivir resucitados eternamente. Amigos, cuidemos el don que Dios nos ha dado. Primero, evitando pecar, evitando dañarlo con cualquier pecado. Vicios, desórdenes alimenticios, adicciones, en fin, son cosas que terminan dañando nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. No estamos diciendo que lleguemos a una idolatría de este templo, pero sí a un cuidado adecuado. Pero sobre todo, cuidemos estar en estado de gracia, porque allí donde hay un alma en gracia, allí está Dios. Oremos. Amado Señor, nos presentamos de nuevo ante ti. En primer lugar, para pedirte perdón si por alguna razón nuestra fe ha sido utilizada como un negocio. Si por alguna razón nos hemos aprovechado de las cosas espirituales para beneficio nuestro. También te pedimos perdón por la relación transaccional que hemos tenido contigo, porque en ocasiones las obras buenas que hacemos, nuestras oraciones, parece que fueran facturas con las que después te queremos exigir cosas. Y si no nos las das como queremos, ay Señor, nos hemos enojado y hasta hemos perdido la fe. Perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra soberbia.
También te quiero pedir perdón porque en muchas ocasiones he sido irreverente con lo sagrado, porque en muchas ocasiones he sido irrespetuoso en los templos. Me ha faltado comprender que allí estás tú. Y la reverencia y el respeto que he mostrado a algunas personalidades humanas, Señor, no la he tenido contigo, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso te pido perdón y me comprometo de ahora en adelante a ser más respetuoso, a respetar más lo sagrado, a respetar más estos espacios sublimes que nos regalas para el recogimiento, para la oración y para la adoración. Finalmente, también te quiero pedir que me ayudes a respetar este templo que me has dado, este cuerpo. Me ayudes a no hacer de él un templo del pecado, un templo del mundo, un templo del demonio, sino un templo del Espíritu Santo. Que de tal manera vivas en mí, Señor, que yo pueda ser un templo que camine y que lleve a todas las personas tu presencia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, tu fe no es un negocio. Segundo, respeta lo sagrado. Tercero, tu cuerpo también es templo. Compromiso. A partir de hoy hagamos el compromiso de tener mayor respeto en los templos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.